Hola a todos los que me acompañan en esta increíble historia. Antes de sumergirnos, quiero invitarlos a ser parte de esta comunidad. Si te gustan las historias de empoderamiento, considera suscribirte. Es completamente gratis y nos ayuda a crecer juntos. Y si disfrutas de este video, por favor, dale un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Estás listo para una verdad que lo cambiará todo? Aquí vamos. Suscríbete al canal. Dale me gusta a este video. Comenta tus pensamientos. La noche antes de mi boda, el destino me entregó una verdad que nunca pedí. Y hoy devolvería el favor. Nunca planeé convertirme en la novia que puso a su prometido de rodillas. No en matrimonio, sino en una devastación absoluta. Pero la vida tiene una curiosa manera de reescribir tu historia cuando menos lo esperas. Muchas personas sueñan con el día de su boda. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué pasaría si ese día revelara la mayor traición de tu vida? ¿Y si el amor de tu vida fuera en realidad un lobo con piel de cordero? Oliver Maxwell y yo habíamos estado juntos durante 3 años. Él era todo lo que yo creía desear. Exitoso, encantador y de una familia muy respetada. Su madre, Eleanor, se había vuelto como mi propia madre, llenando el vacío dejado por mis padres. Su hermana, Claire, era la mejor amiga que nunca tuve. Todo era perfecto. O eso creía yo. La despedida de soltero fue en el Hotel Grand Royal, justo al final de la calle de nuestro lujoso ático. No había planeado ir allí esa noche, pero había olvidado darle a Oliver los gemelos de su abuelo. Una petición especial de Eleanor para la ceremonia. El personal del hotel me conocía bien. Oliver y yo habíamos organizado numerosos eventos de caridad allí. Me dirigieron al salón privado sin dudar. Ahí fue cuando lo escuché. La risa inconfundible de Oliver, seguida de palabras que destrozarían mi mundo. «Vamos, hombre, no puedes estar hablando en serio sobre sentar cabeza con Sofía», se oyó la voz de su mejor amigo, James, a través de la puerta ligeramente entreabierta. «¿Por qué no?», respondió Oliver. Sus palabras sonaban un poco arrastradas. Su fondo fiduciario ayudará a expandir Maxwell Enterprises, y sus conexiones son invaluables. Además, está completamente dedicada a mí. Se escuchó una carcajada, pero fueron sus siguientes palabras las que me helaron hasta los huesos. De todos modos, ella es solo temporal, hasta que aparezca alguien mejor, alguien más adecuado para el largo plazo. Me quedé allí, aferrada a la caja de terciopelo que contenía los gemelos, mientras todo mi mundo se derrumbaba. 3 años de recuerdos pasaron por mis ojos, pero ahora estaban contaminados con una nueva perspectiva. Las llamadas de negocios a altas horas de la noche, las cancelaciones inesperadas, las sutiles formas en que manipulaba mis decisiones. Todo cobró sentido, pero no lloré. En cambio, una extraña calma me invadió. Volví a casa y abrí mi laptop. Como socia de negocios de Oliver, tenía acceso a todo. Correos electrónicos, registros financieros, información de clientes. Horas después, tenía suficientes pruebas para destruir no solo su corazón, sino todo su mundo cuidadosamente construido. ¿Alguna vez has sentido un momento de claridad que te da la fuerza para enfrentar cualquier verdad, por dolorosa que sea? ¿Qué harías si descubrieras una traición así? Comparte tus pensamientos en los comentarios. La mañana de la boda llegó con una serenidad inquietante. Mis manos no temblaron mientras me maquillaba, un marcado contraste con la temblorosa emoción que había imaginado sentir este día. Las pruebas que había reunido estaban escondidas en un sobre color crema, guardado de forma segura en mi suite nupcial. Eleanor irrumpió en la habitación, sus ojos brillando con orgullo maternal.
Sofía, cariño, las flores acaban de llegar y son absolutamente perfectas. Sostuvo mi ramo de peonías blancas y rosas rosadas, sin saber que pronto se convertiría en un arma en lugar de un símbolo de amor. Mientras mis damas de honor revoloteaban a mi alrededor, como elegantes mariposas en sus vestidos color champán, vi el reflejo de Claire en el espejo. La hermana de Oliver estaba detrás de mí, ajustando mi velo con tanta ternura que mi resolución casi flaqueó. Apenas puedo creer que mi hermano haya tenido tanta suerte, susurró Claire, apretando mis hombros. No tienes idea de lo mucho que tienes razón, pensé, manteniendo mi sonrisa ensayada. La siguiente hora pasó como un borrón de laca para el cabello, retoques de pintalabios y brindis con champán, que no pude obligarme a beber. Cada notificación en mi teléfono hacía que mi corazón se acelerara, no por nervios previos a la boda, sino por la anticipación de lo que estaba por venir. Mi investigador privado me había prometido confirmaciones finales para el mediodía. A las 11:45 llegó el mensaje de texto. Pruebas adicionales aseguradas. Reportero en posición. Me excusé para ir al baño, con el teléfono agarrado en mis manos temblorosas. Las capturas de pantalla lo confirmaron todo. Las cuentas offshore de Oliver, los fondos de la compañía desviados, y lo más condenatorio, los correos electrónicos a su amante, discutiendo sus planes después de la luna de miel. La misma amante que, irónicamente, era parte de la junta directiva de su empresa. Un golpe en la puerta me sobresaltó. Sofía, el coordinador dice que nos quedan 30 minutos, llamó Claire. Casi termino, respondí, mi voz firme a pesar de la tormenta que rugía dentro de mí. Miré por última vez en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma persona que había pasado la mañana anterior escribiendo entre lágrimas sus votos. Esta mujer llevaba su vestido de novia como una armadura, su pintalabios rojo, como pintura de guerra. Cuando salí, Eleanor me apartó a un lado. «Quiero que tengas esto», dijo, sujetando un delicado collar de perlas alrededor de mi cuello. Ha estado en la familia Maxwell por generaciones. La abuela de Oliver lo usó el día de su boda. Las perlas se sintieron como hielo contra mi piel. Otra herencia familiar que se convertiría en parte del daño colateral de este día. Gracias, Eleanor, susurré, abrazándola con fuerza. Quiero que recuerdes que, pase lo que pase hoy, has sido más una madre para mí de lo que jamás esperé. Ella me miró inquisitivamente, pero antes de que pudiera responder, apareció la organizadora de bodas, con el auricular puesto y el portapapeles listo. Todos en posición, los invitados están sentados y el novio está en el altar, Sofía. Mis damas de honor se alinearon, su emoción era palpable. Claire me besó en la mejilla antes de tomar su lugar al frente de la fila. Esperé hasta que todas se hubieran ido antes de sacar el sobre de su escondite y deslizarlo en un bolsillo discreto, cosido en mi vestido. Las puertas de la iglesia se cerraron detrás de ellas, dejándome sola en el vestíbulo. A través de la pesada madera, pude escuchar el cuarteto de cuerda tocando el canon de Pachelbel, la misma canción que Oliver y yo habíamos elegido juntos en un lluvioso domingo hace meses. Mi teléfono vibró una última vez. Reportero y fotógrafo en posición, socios comerciales presentes, contacto esperando. Borré el mensaje y guardé mi teléfono. La coordinadora de bodas apareció a mi lado, radiante de alegría profesional. ¿Lista, señorita Grant? Pensé en el momento en que conocí a Oliver en esa gala benéfica, cómo su sonrisa había iluminado la habitación. Pensé en nuestro primer beso bajo la lluvia,
la forma en que me había propuesto matrimonio bajo las estrellas en Andalucía, todos los sueños que habíamos compartido. Luego pensé en su cruel risa de la noche anterior, los años de mentiras, el engaño cuidadosamente orquestado. Las puertas de la iglesia se abrieron de golpe, la marcha nupcial comenzó a sonar y 200 invitados se pusieron de pie. Al final del pasillo, Oliver estaba alto y apuesto en su esmoquín, sonriendo con un encanto ensayado. No tenía idea de que en menos de 5 minutos, esa sonrisa se rompería junto con su reputación, su negocio y su mundo cuidadosamente construido. Di mi primer paso hacia adelante, aferrando mi ramo. El peso del sobre contra mi muslo me recordó mi propósito. Esto no era una marcha nupcial, era una cuenta regresiva para la destrucción. Sí, le dije a la coordinadora, mi voz de acero envuelta en seda. Estoy lista. Cada paso por el pasillo traía destellos de recuerdos, momentos que alguna vez atesoré, pero que ahora reconocía como engaños cuidadosamente elaborados. Los suaves susurros de «hermosa novia» de los invitados se sintieron como amargas ironías contra mi piel. La sonrisa de Oliver se ensanchó a medida que me acercaba. Su confianza inquebrantable, la máscara perfecta de un hombre que pensaba que había engañado a todos. A 3 pasos del altar, me encontré con la mirada de James en la primera fila. Su sonrisa burlona flaqueó ligeramente mientras sostenía su mirada, tal vez sintiendo algo raro en mi expresión. A su lado se sentó Rebecca Thorne, la socia comercial de Oliver, en un elegante vestido azul marino, que yo sabía que costaba más que los salarios mensuales de la mayoría de la gente. Un vestido probablemente comprado con fondos de la compañía desviados. 2 pasos, y pude ver a Eleanor secándose los ojos con un pañuelo con monograma. Claire estaba entre mis damas de honor, prácticamente saltando de emoción. La visión de ellas me oprimió el corazón, sabiendo que estaban a punto de convertirse en daño colateral en la caída de Oliver. Un último paso. «Estás deslumbrante», susurró Oliver, extendiendo la mano para tomar la mía. Me aparté un poco, lo suficiente. El sacerdote abrió la boca para comenzar, pero en lugar de eso, me giré para enfrentar a nuestra audiencia. El sobre se sintió pesado contra mi muslo mientras lo sacaba, el sonido del sello rompiéndose, haciendo eco en el repentino silencio. Antes de que comencemos, mi voz se escuchó claramente por toda la iglesia. Me gustaría compartir algunas lecturas, no de la Biblia, sino de los correos electrónicos privados de Oliver a Rebecca Thorne, fechados durante nuestro compromiso. El color se drenó de la cara de Oliver mientras sacaba el primer documento. Rebecca se removió incómodamente en su asiento, mientras murmullos confusos se extendían por la congregación. Mi querida Rebecca, leí con voz firme, una vez que la boda asegure la fusión y el fondo fiduciario de Sofía sea accesible, podemos proceder con nuestro plan original. Ella no sospecha nada. Los murmullos se hicieron más fuertes. Oliver dio un paso hacia mí, pero me alejé, sacando más papeles. Pero esperen, hay más, continué, mi sonrisa afilada como el cristal. ¿Alguien quiere saber sobre las cuentas offshore? ¿O tal vez la contabilidad creativa en Maxwell Enterprises? Tengo copias para todos, incluidos los representantes de la Autoridad de Conducta Financiera, que deberían llegar justo... Las puertas de la iglesia se abrieron de golpe en ese preciso momento, revelando a 2 agentes en trajes. ¡No! Oliver se abalanzó sobre los papeles, pero yo lo había anticipado. Dejé que los documentos se esparcieran, viéndolos flotar como copos de nieve tóxicos, cada uno revelando otra capa de su corrupción. Los fotógrafos que había colocado entre los invitados capturaron cada momento.
sus cámaras haciendo clic rápidamente. «Sofía, por favor», siseó Oliver, agarrándome del brazo. «¿Podemos hablar de esto?». Me zafé, enfrentándolo con toda la fría furia que había acumulado. ¿Hablar? ¿Cómo hablaste de mí en tu despedida de soltero? Solo temporal, ¿verdad? Hasta que aparezca alguien mejor. Su cara se volvió de blanca a gris. En la primera fila, James se removió incómodamente, evitando la mirada de todos. «Confié en ti», continué, mi voz resonando en la ahora silenciosa iglesia. «Te amé, pero me viste como nada más que un trampolín, un medio para un fin». Eleanor se levantó, su cara una máscara de confusión y creciente horror. «Oliver, ¿de qué está hablando?» «Madre, ¿puedo explicar?» «¿Explicar la malversación?», interrumpí. «¿La aventura? ¿La fusión planeada que habría llevado a la quiebra a docenas de familias? Por favor, Oliver, explícale a todos exactamente quién eres». Los agentes de la FCA avanzaron, flanqueando el altar. Rebecca ya se había escapado por una puerta lateral, pero no llegaría lejos. Otro equipo la estaba esperando afuera. «Lo has arruinado todo», gruñó Oliver, su encantadora fachada finalmente desmoronándose por completo. Sonreí, levantando la mano para quitarme las perlas de la familia Maxwell. «No, Oliver, lo hiciste tú solo. Solo me estoy asegurando de que todos sepan exactamente con quién están tratando». Los siguientes momentos se disolvieron en el caos. Agentes intervinieron. Claire estaba sollozando. Eleanor permanecía congelada en la incredulidad, y los invitados huían o grababan todo en sus teléfonos. A pesar de todo, mantuve la compostura, viendo cómo el mundo perfecto de Oliver se desmoronaba a su alrededor. Cuando se lo llevaron esposado, Oliver se volvió por última vez. «A mi manera, te amé. A tu manera», me acerqué, manteniendo la voz baja. «Tu manera nunca fue suficiente. Considera esto mi regalo de bodas, la verdad final sobre el hombre que realmente eres». Me giré, caminando sola por el pasillo, con la cabeza en alto. Detrás de mí, podía escuchar los sollozos ahogados de Eleanor, el continuo clic de las cámaras y el creciente murmullo de conversaciones conmocionadas. Pero ante mí yacía la libertad, la justicia y la satisfacción de saber que a veces el karma necesita un poco de ayuda para llegar a tiempo. ¿Crees que la verdad siempre sale a la luz? ¿O a veces necesita un pequeño empujón como el de Sofía? ¿Qué momento de esta revelación te impactó más? Comparte tus pensamientos a continuación. La luz del sol de primavera golpeó mi cara al abrir las puertas de la iglesia. Una multitud de reporteros esperaba afuera. Mi toque final, para asegurar que la caída de Oliver fuera completa y pública. Mientras sus preguntas llovían a mi alrededor, sonreí, sabiendo que, si bien este no era el final de cuento de hadas que una vez soñé, era algo mejor. Era justicia. Las semanas siguientes se desarrollaron como escenas de una película en la que nunca pensé que actuaría. Los titulares gritaban: «El imperio Maxwell se desmorona y novia abandonada expone la corrupción corporativa». Mi teléfono zumbaba constantemente con buenos deseos y periodistas, todos ansiosos por saber más sobre la novia que derribó a una de las familias más prominentes de la ciudad. Me senté en mi nuevo apartamento con vistas al Regent's Park, un lugar que había elegido específicamente porque Oliver siempre lo había descartado como territorio de nuevos ricos. La ironía no se me escapaba. Mi laptop mostraba las últimas noticias. Oliver y Rebecca habían sido acusados de múltiples cargos de fraude y malversación de fondos. Las pruebas que había reunido
Habían abierto una caja de Pandora de mala conducta corporativa. Claire llamaba a diario. Su voz siempre vacilaba entre el enojo y la desesperación. ¿Por qué no me lo dijo? Su punto ciego para su hermano siempre había sido su mayor debilidad. La reacción de Eleanor me sorprendió aún más. 3 días después de la boda que no fue, apareció en mi puerta con una familiar caja de terciopelo. «Las perlas», dijo, extendiéndolas. «Te pertenecen a ti ahora». «Eleanor, no podría». «Tú expusiste la verdad», me interrumpió, su voz firme. A pesar de sus ojos enrojecidos, eso te hace más digna de ellas que cualquiera que las haya usado antes. Nos sentamos en mi nuevo sofá, bebiendo té de tazas que había comprado esa misma mañana. El silencio entre nosotras era pesado con palabras no dichas. «Le fallé», susurró finalmente. «En algún momento debo haberlo hecho». «No», tomé su mano. Oliver tomó sus propias decisiones. Tenía todo lo que necesitaba para ser un buen hombre. Eligió de manera diferente. La investigación de Maxwell Enterprises reveló una corrupción más profunda de lo que nadie había imaginado. El padre de Oliver había sentado las bases hace años, y Oliver simplemente había perfeccionado el arte del engaño. El colapso de la empresa afectó a cientos de empleados, pero yo también me había preparado para eso. Las pistas anónimas habían ayudado a muchos a transferir sus inversiones semanas antes de que estallara el escándalo. James intentó contactarme una vez, probablemente esperando salvar su propio pellejo. Su mensaje permaneció sin leer en mi bandeja de entrada, junto con los desesperados intentos de Oliver por dar explicaciones. Algunos puentes no vale la pena reconstruirlos. Rebecca se convirtió en testigo de la fiscalía. Por supuesto, siempre había sido práctica de esa manera. Su testimonio aseguraría que Oliver pasaría una parte significativa de sus mejores años en una institución federal, cambiando sus trajes a medida por ropa de prisión. James, acusado como cómplice, aceptó un acuerdo de culpabilidad que incluía servicio comunitario y fuertes multas. Los medios me pintaron como una heroína, la novia denunciante que eligió la justicia por encima del amor. No entendían que nunca fue una elección. En el momento en que escuché los verdaderos sentimientos de Oliver, el camino a seguir se volvió muy claro. El amor sin respeto es como una casa construida sobre arena. Está destinado a desmoronarse. Mi propia firma floreció después. Los clientes apreciaban trabajar con alguien que había demostrado estándares éticos tan inquebrantables. La ironía no se me escapaba. El intento de Oliver de usarme le había salido espectacularmente mal, catapultándome a un éxito mayor del que él jamás había imaginado. ¿Crees que la verdadera fuerza reside en la capacidad de perdonar o en el coraje de defender lo que es correcto, incluso si eso significa destruir una ilusión? Deja tus comentarios a continuación. Un mes después de la no boda, recibí una carta de la abuela de Oliver. Su escritura temblorosa llenaba 3 páginas con recuerdos de su propio matrimonio, de ver crecer a Oliver. Y finalmente, su gratitud por evitar que el nombre de la familia se convirtiera en sinónimo de corrupción descontrolada. «Hiciste lo que ninguno de nosotros tuvo el coraje de hacer», escribió. «Viste la verdad y te negaste a mirar hacia otro lado». La carta terminaba con una fotografía. El abuelo de Oliver el día de su boda, joven y esperanzado. La misma esperanza que una vez vi en los ojos de Oliver. La misma esperanza que se había convertido en algo más oscuro. Nadie estaba mirando. Guardé la foto, no por sentimentalismo, sino como un recordatorio de que las apariencias pueden ser engañosas. La encantadora sonrisa que una vez había capturado mi corazón
había escondido una mente calculadora, tramando mi destrucción. Nunca más permitiría que la máscara de otra persona se convirtiera en mi realidad. A medida que el verano se convertía en otoño, me encontré caminando por el Regent's Park con más frecuencia. Las hojas cambiantes me recordaban que la transformación, aunque dolorosa, era necesaria para el crecimiento. Cada paso hacia adelante me alejaba más de la mujer que casi se casa con una mentira, y me acercaba a alguien más fuerte, más sabia y sin miedo a estar sola. Eleanor a veces me acompañaba en estas caminatas. Nunca hablábamos directamente de Oliver, pero su ausencia pendía entre nosotras como un hilo invisible, conectando a dos mujeres que habían amado y perdido a la misma persona de diferentes maneras. «Sabes», dijo durante una de nuestras caminatas, «siempre quise una hija que continuara con el legado Maxwell de fuerza e integridad. Resulta que la tengo, solo que no de la manera que esperaba». Apreté su mano, comprendiendo el peso de sus palabras. Al intentar destruirme, Oliver, sin intención, me había dado algo precioso. Una familia unida no por la sangre o las falsas promesas, sino por la verdad y la resiliencia. Los medios finalmente pasaron a escándalos más recientes, pero las lecciones permanecieron. A veces, el mayor acto de amor no es decir, «sí, acepto», sino tener el coraje de decir, «no, no acepto». ¿Qué crees que significa realmente la fuerza en una situación como la de Sofía? Comenta y suscríbete para más historias inspiradoras. 6 meses después de la no boda, me encontré frente a la antigua sede de Maxwell Enterprises. La reluciente fachada del edificio seguía sin cambios, pero el nombre de la empresa había sido reemplazado por el de sus nuevos dueños. Dentro, un tipo diferente de energía latía a través de las oficinas renovadas, una de transparencia y propósito renovado. Me habían invitado a consultar sobre la reestructuración de la empresa, un delicioso giro del destino que no se me escapaba. La nueva gerencia quería entender cómo la corrupción anterior había pasado desapercibida durante tanto tiempo. ¿Quién mejor para explicarlo que la mujer que lo había descubierto todo? Caminando por los pasillos familiares, pasé por la antigua oficina de Oliver. Se había convertido en un espacio de trabajo comunitario, sus imponentes puertas de caoba reemplazadas por paneles de vidrio. La luz del sol se derramaba donde una vez acechaban las sombras, una metáfora apropiada para la transformación de la empresa. Claire había asumido una pequeña división de la compañía, decidida a reconstruir el legado de su familia de la manera correcta. Lentamente habíamos reparado nuestra amistad, más fuerte ahora por haber sido puesta a prueba. Ella había heredado la fuerza de su madre, pero la canalizaba para crear un cambio positivo. Los informes trimestrales muestran una notable recuperación, anunció durante una reunión de la Junta, su voz firme y segura. Hemos retenido el 80% de nuestra fuerza laboral original e implementado todas las medidas de transparencia ordenadas. La observé con orgullo, recordando la conversación llorosa que habíamos tenido 3 meses antes, cuando ella había descubierto aún más del engaño de Oliver. En lugar de romperla, cada revelación solo había fortalecido su resolución de hacer las cosas bien. Los medios lo habían llamado la redención de Maxwell, una historia de resurrección corporativa dirigida por las mujeres que Oliver había subestimado. Eleanor había salido de su shock inicial para convertirse en una feroz defensora de la responsabilidad corporativa, utilizando sus contactos sociales para promover prácticas comerciales éticas. Mi propia firma de consultoría se había expandido rápidamente,
especializándose en la prevención de fraudes corporativos. Empresas de todo el mundo buscaban nuestra experiencia en prevención de fraudes y transparencia corporativa. Cada nuevo cliente traía consigo historias de casi fallas y encuentros cercanos. Potenciales Oliver Maxwell, atrapados antes de que pudieran causar estragos irreparables. La investigación había descubierto conexiones con otras familias prominentes, lo que provocó un efecto dominó de exposiciones y dimisiones. El círculo de conspiradores privilegiados de Oliver se había desmoronado. Su influencia se evaporó bajo la dura luz del escrutinio. El testimonio de Rebecca había demostrado ser invaluable para la fiscalía. Ella había proporcionado detalles de reuniones en lugares exóticos, de documentos destruidos y cuentas ocultas. Su cooperación le había valido una sentencia más leve, pero el estigma la seguiría mucho después de su liberación. James había intentado reinventarse como denunciante, alegando que siempre había sospechado de los tratos de Oliver. Nadie le creyó. La última vez que supe, se había mudado a un pequeño pueblo en Montana, sus sueños de ascenso social enterrados bajo el peso de su complicidad. El juicio de Oliver estaba programado para la primavera. Su equipo legal había intentado todas las tácticas dilatorias posibles, pero la justicia tenía una manera de ponerse al día. Me habían llamado para testificar, una perspectiva que me llenaba de una extraña mezcla de pavor y anticipación. Una tarde, al salir de la oficina, recibí una llamada inesperada de la abuela de Oliver. «He estado mirando viejos álbumes familiares», dijo, su voz crepitando con la edad y la emoción. «Hay algo que deberías ver». Durante la cena en su elegante casa, me mostró fotografías de Oliver cuando era niño, imágenes de un niño sonriente que una vez tuvo el potencial para la bondad antes de que la ambición y la codicia torcieran su camino. «Lo vi cambiar», me confió, sus dedos trazando los bordes de una fotografía amarillenta. Año tras año, éxito tras éxito, se convirtió en alguien a quien no reconocía. «Tú también lo viste, ¿no? Antes que nadie». Asentí, recordando momentos sutiles en los que la máscara de Oliver se había deslizado. Un comentario cruel aquí, un gesto despectivo allí, señales que había decidido ignorar hasta esa fatídica noche antes de nuestra boda. «El nombre Maxwell una vez significó algo», continuó, cerrando el álbum. «Gracias a ti, Claire y Eleanor, podría volver a significar algo que valga la pena». Mientras conducía a casa esa noche, las luces de la ciudad se desdibujaron en arroyos de oro y plata. Pensé en el legado, no solo el de los Maxwell, sino el mío propio. Al elegir exponer la verdad, había ayudado a crear un efecto dominó de cambio positivo. El vestido de novia todavía colgaba en mi armario, un recordatorio no de lo que había perdido, sino de lo que había ganado. Fuerza, claridad y el conocimiento de que a veces la mejor venganza no es la destrucción, sino la reconstrucción, la construcción de algo mejor a partir de las cenizas del engaño. Mañana me reuniría con otra empresa que buscaba orientación sobre prácticas comerciales éticas. La ironía no se me escapaba. La traición de Oliver me había llevado a mi verdadera vocación. Al intentar usarme como un trampolín, sin intención, me había ayudado a encontrar mi camino. La noche antes de mi boda, había escuchado una verdad que destrozó mi mundo. Ahora, 6 meses después, había ayudado a construir uno nuevo, más fuerte, más claro y mucho más auténtico que la ilusión con la que casi me casé. ¿Crees que de los escombros de la traición puede surgir una verdadera vocación? No olvides darle me gusta a este video y compartir tus pensamientos.
La primavera llegó con una espera inesperada. El juicio de Oliver se cernía en el horizonte. La sala del tribunal estaba llena de tensión mientras tomaba el estrado de los testigos, mi voz inquebrantable mientras relataba cada detalle. Sus ojos nunca se apartaron de los míos durante mi testimonio, pero ya no tenían el poder de acelerar mi corazón. En cambio, lo vi claramente como era, un hombre cuya mayor derrota fue ser expuesto por su verdadera naturaleza. La evidencia era abrumadora. Cada documento que había reunido esa fatídica noche antes de la boda se convirtió en otro clavo en el ataúd de su defensa. Sus abogados intentaron pintarme como una mujer rencorosa y vengativa. Pero el rastro de papel contaba una historia diferente, una de fraude calculado que duró años. El momento más conmovedor llegó cuando Eleanor testificó. Se sentó muy erguida en el estrado de los testigos, su elegante compostura intacta, mientras detallaba cómo su propio hijo había manipulado los fondos familiares y traicionado generaciones de confianza. La verdad, declaró claramente, su voz resonando en la habitación silenciosa, debe estar por encima de la sangre. El rostro de Oliver se desmoronó ante sus palabras. Por primera vez, vi una emoción genuina romper su máscara ensayada, la comprensión de que no solo había perdido su libertad, sino el apoyo inquebrantable de su madre. El juicio duró 3 semanas. Cada día trajo nuevas revelaciones, más evidencia de cuán profunda había sido la corrupción. Antiguos empleados testificaron sobre amenazas y coacción. Los socios comerciales revelaron cómo habían sido arrastrados a la red de engaño de Oliver. A pesar de todo, me senté en la galería junto a Claire, viendo al hombre que ambas habíamos amado revelar sus colores más oscuros al mundo. El veredicto llegó en una tarde lluviosa de jueves, culpable de todos los cargos. La sentencia: 15 años sin posibilidad de libertad condicional. Mientras el juez leía los términos, estudié el perfil de Oliver. Todavía apuesto, pero de alguna manera disminuido. La encantadora sonrisa que una vez había conquistado salas de juntas, y mi corazón no se veía por ninguna parte. Rebecca, habiéndose declarado culpable de cargos menores a cambio de su testimonio, recibió 5 años. Evitó mi mirada mientras se la llevaban, su atuendo de diseñador reemplazado por el naranja de la prisión. James, acusado como cómplice, aceptó un acuerdo de culpabilidad que incluía servicio comunitario y fuertes multas. Afuera del juzgado, los reporteros clamaban por declaraciones. Eleanor se adelantó, con Claire y yo a sus lados. La familia Maxwell, anunció con voz firme, siempre ha valorado la integridad por encima de todo. El veredicto de hoy, aunque doloroso, mantiene esa tradición. Agradecemos al jurado por su servicio y por la prevalencia de la justicia. Más tarde esa noche, nos reunimos en la casa de Eleanor, no para llorar, sino para cerrar un capítulo. Claire sacó una botella de champán de la misma cosecha que habíamos planeado servir en la boda. Por la verdad, brindó, sus ojos encontrándose con los míos. Y por la hermana que casi tuve, que resultó ser más familia que mi propio hermano. Eleanor tomó mi mano mientras bebíamos nuestro champán. «Sabes», reflexionó, «he estado pensando en lo que dijiste ese día en el altar, sobre el amor y la verdad. Elegiste la verdad por encima del amor, pero al hacerlo, mostraste el mayor amor de todos. Amor por la justicia, por lo que es correcto». La tarde se suavizó en la noche. Nuestra conversación pasó del pasado al futuro. Claire habló de sus planes para cambiar la marca de los negocios legítimos
restantes de Maxwell. Eleanor compartió su visión de una fundación para apoyar la educación ética corporativa. Mientras conducía a casa esa noche, el horizonte de la ciudad brillaba contra el cielo oscuro. El peso que había llevado desde la noche anterior a mi boda finalmente comenzó a disiparse. La sentencia de Oliver no fue solo un final. Fue un permiso para realmente comenzar de nuevo. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Apareció una foto. Oliver con su uniforme de prisión, siendo llevado a su celda. Debajo, palabras de un guardia comprensivo. Pensé que querrías ver esto. Justicia servida. Borré el mensaje sin responder. No necesitaba ver a Oliver en la miseria. Ya lo había visto en su punto más alto y lo había encontrado deficiente. Mi venganza no estaba en su encarcelamiento, sino en la libertad que había encontrado al exponer la verdad. El vestido de novia que había colgado en mi armario como un fantasma finalmente fue guardado. Donado a una organización benéfica que ayudaba a las sobrevivientes de abuso doméstico a reconstruir sus vidas. El simbolismo no se me escapaba. Lo que estaba destinado a ser un símbolo de amor y confianza, ahora ayudaría a otras mujeres a escribir sus propias historias de redención. Mientras me quedaba dormida esa noche, pensé en la chica que una vez soñó con convertirse en la señora Maxwell. Había sido ingenua, tal vez, pero su creencia en la justicia había sido su salvación. Oliver había visto su confianza como debilidad, sin darse cuenta de que sería su perdición. La verdad, me había costado una boda, pero me había dado algo mucho más valioso. El conocimiento de que a veces la mejor historia de amor no se trata de encontrar a la pareja adecuada, sino de encontrar la fuerza para defender lo que es correcto por tu cuenta. ¿Crees que la verdadera libertad es solo física o también es mental y emocional? Dale, me gusta y comparte tus opiniones. Un año después de mi encuentro con Oliver, mi vida había florecido de maneras que nunca imaginé posibles. La Fundación de Ética se había expandido a nivel mundial y nuestra firma de consultoría se había convertido en el estándar de oro en transparencia corporativa. Pero fue un tipo diferente de encuentro el que marcaría este capítulo de mi historia. Estaba dando una conferencia en una prestigiosa escuela de negocios cuando lo noté entre la audiencia, con sus ojos oscuros fijos intensamente en mi presentación, haciendo preguntas reflexivas sobre medidas preventivas contra el fraude corporativo. Era el profesor Mark Harrison, un profesor visitante de una escuela de negocios líder que se especializaba en ética empresarial y responsabilidad corporativa. Después de la conferencia, se me acercó con una propuesta interesante. Señorita Grant, su experiencia podría revolucionar la forma en que enseñamos ética en las escuelas de negocios. ¿Consideraría colaborar en un plan de estudios integral? Había algo refrescantemente genuino en él. Sin agendas ocultas, sin una personalidad cuidadosamente elaborada, solo una pasión sincera por crear un cambio positivo. Eleanor lo notó primero, durante una reunión de la Junta de la Fundación, donde Mark presentó sus ideas. Te mira de la manera en que uno debería mirar a alguien a quien admira, comentó después. No como un premio para ser ganado, sino como un igual para ser respetado. Nuestra colaboración profesional se convirtió lentamente en discusiones de café, que se extendieron a conversaciones en la cena. Mark nunca presionó, nunca se apresuró. Entendió el peso de mi pasado y respetó la fuerza que me había dado. Claire me molestaba sin piedad por la forma en que mis ojos se iluminaban al hablar de nuestro proyecto de plan de estudios. «Sabes, Sofía, está bien ser feliz de nuevo.
volver a confiar. Pero la confianza no era algo que diera fácilmente. Una noche, durante la cena en un restaurante tranquilo en el barrio de Marlabone, le conté todo a Mark. No solo los titulares que había leído, sino la cruda verdad de amar a alguien que te veía como nada más que un medio para un fin. Su respuesta fue simple, pero profunda. Gracias por confiarme tu historia. No debe haber sido fácil compartirla. Pasaron los meses y nuestro proyecto de plan de estudios floreció. Las escuelas de negocios de todo el país comenzaron a adoptar nuestro programa de ética. Mark y yo pasamos innumerables horas refinando estudios de caso, incluido el escándalo de Maxwell, ahora enseñado como un ejemplo histórico de detección de fraude corporativo. Una tarde lluviosa, mientras caminábamos por el Regent's Park después de una exitosa presentación, Mark se detuvo bajo el refugio de un enorme roble. ¿Sabes lo que me asombra de ti, Sofía? Las gotas de lluvia brillaban en su cabello. No es solo tu fuerza al exponer la verdad, sino tu coraje para permanecer abierta a la posibilidad, incluso después de todo. Lo miré. Realmente lo miré. Y vi lo que Eleanor había notado meses atrás. Aquí había un hombre que había construido su carrera enseñando ética no porque fuera rentable, sino porque creía en ella. Alguien que vio mi pasado no como una carga, sino como una sabiduría ganada con esfuerzo. La verdad es, continuó, me he enamorado de ti. No de la versión de los titulares, sino de la verdadera tú. Brillante, compasiva y sin miedo a defender lo que es correcto. No pido nada más que la oportunidad de mostrarte que el amor puede ser honesto, directo y verdadero. Parada bajo la lluvia, sentí algo que pensé que había perdido para siempre. Esperanza. No la esperanza ingenua de mi yo más joven, sino algo más fuerte, templada por la experiencia y la sabiduría. Claire y Eleanor estaban extasiadas cuando finalmente admití que estaba saliendo de nuevo. La vida tiene una manera de traernos exactamente lo que necesitamos, dijo Eleanor, apretando mi mano. A veces ese es el coraje de exponer una mentira. A veces es la fuerza para abrazar una verdad. La gala anual de la Fundación brindó una oportunidad perfecta para hacer pública nuestra relación. Mientras Mark y yo bailábamos bajo los candelabros de cristal del Hotel Grand Royal, sí, el mismo lugar donde había escuchado la traición de Oliver, me di cuenta de lo lejos que había llegado. ¿Estás pensando en esa noche, verdad?, preguntó Mark suavemente. Sí, lo admití, pero no con arrepentimiento. Esa noche me enseñó a confiar en mis instintos, a exigir la verdad y el amor. Me trajo aquí. Él sonrió, la comprensión en sus ojos. Citando tu famoso discurso, la verdad no siempre te da el final que querías, pero siempre te lleva al que necesitas. Mientras nos movíamos al ritmo de la música, noté la sonrisa de complicidad de Eleanor al otro lado de la habitación. Levantó su copa en un brindis sutil y supe que estaba pensando lo mismo que yo. A veces, la mejor venganza no está en destruir lo que te lastimó, sino en construir algo hermoso a partir de las lecciones que te enseñó. La verdad que destrozó mi mundo hace 2 años me había llevado a un amor que no necesitaba ser probado ni demostrado. Un amor tan transparente y estable como los principios por los que ambos vivíamos. ¿Crees en las segundas oportunidades en el amor, especialmente después de una gran traición? Deja un comentario y no olvides darle me gusta a este video. Exactamente 3 años después de mi casi boda con Oliver, me paré frente a mi espejo de cuerpo entero, ajustando un vestido blanco diferente. Este era más simple, más elegante, un reflejo de la mujer en la que me había convertido.
Eleanor se afanaba con mi velo, sus ojos brillando con verdadera felicidad. «Esta vez», susurró, «todo es exactamente como debería ser». Claire irrumpió en la habitación, copa de champán en mano. «Mark prácticamente está flotando por ahí, y deberías ver a los estudiantes que vinieron. La mitad de la escuela de negocios vino a ver a sus profesores favoritos casarse. El lugar no era una gran catedral como mi primera boda planeada. En cambio, elegimos los jardines botánicos, donde Mark y yo habíamos pasado innumerables horas discutiendo nuestro plan de estudios entre besos robados y sueños compartidos. La lista de invitados era más pequeña, pero cada persona presente representaba una conexión genuina, una verdadera relación construida sobre el respeto y la comprensión mutuos. ¿Lista?, preguntó Eleanor, ofreciéndome una familiar caja de terciopelo. Las perlas Maxwell brillaban a la luz de la mañana. Una vez un símbolo de una dinastía construida sobre el engaño, ahora representaban algo diferente. El poder de la transformación, de convertir el dolor en una nueva realidad. En realidad, sonreí, cerrando la caja suavemente. Creo que estas le pertenecen a la fundación ahora, un recordatorio de dónde hemos estado y lo lejos que hemos llegado. Los ojos de Eleanor se llenaron de lágrimas mientras me abrazaba. Realmente eres la hija que estaba destinada a tener. La ceremonia fue todo lo que la primera no fue. Auténtica, íntima y llena de alegría genuina. Los votos de Mark no hablaban de posesión u obligación, sino de asociación y propósito compartido. Cuando mencionó cómo mi historia lo había inspirado mucho antes de que nos conociéramos, cómo mi coraje lo había convertido en un mejor educador y persona, vi la misma convicción en sus ojos que había visto durante nuestra primera reunión. Mis propios votos reconocieron el viaje que me había traído hasta aquí. El amor no se trata de momentos perfectos o grandes gestos, dije, encontrando su mirada firme. Se trata de elegir la verdad por encima de la comodidad, el crecimiento por encima de la complacencia y encontrar a alguien que haga esas elecciones contigo todos los días. La recepción zumbaba de energía mientras los estudiantes se mezclaban con los líderes empresariales, todos unidos por nuestro compromiso compartido con el liderazgo ético. La última iniciativa de la Fundación, un programa de becas para denunciantes que buscaban reconstruir sus carreras, acababa de lanzarse, pasando otra página en nuestra historia de transformación. Claire chocó su copa en un brindis, su sonrisa radiante. Por mi hermana, no de sangre, sino de elección, que nos enseñó a todos que la mejor historia de amor no se trata de encontrar a la persona correcta, sino de convertirse en la persona correcta. Y por Mark, que demostró que el verdadero amor no te pide que comprometas tus valores, los eleva. Más tarde, mientras Mark y yo nos movíamos en nuestro primer baile, él susurró, ¿alguna vez piensas en lo diferente que habría sido la vida si no hubieras escuchado a Oliver esa noche? Miré alrededor de la habitación a la familia que había encontrado, el propósito que había descubierto y el hombre que me amaba, no a pesar de mi pasado, sino por cómo me había formado. Esa noche no cambió mi destino, respondí. Lo reveló. Nos había llegado la noticia de que Oliver estaba siendo considerado para la libertad condicional, pero se sentía distante, como un capítulo en la historia de otra persona. Sus acciones habían puesto en marcha mi transformación, pero ya no me definían. La mujer que se había alejado de un sueño falso había encontrado algo real, un amor construido sobre la verdad, un propósito nacido de los principios y una felicidad ganada a través del coraje. Mientras la noche terminaba, Eleanor me apartó a un lado.
Tengo algo para ti, dijo, poniendo un pequeño paquete en mis manos. Dentro había un simple diario, el de la abuela de Oliver, de sus primeros días como Maxwell. Ella escribió sobre elegir la verdad por encima de la conveniencia, incluso cuando te cuesta todo, explicó Eleanor. No solo estás continuando su legado, lo has reinventado. Mirándote a los invitados, sentí una profunda sensación de plenitud. La venganza que una vez busqué se había transformado en algo mucho más poderoso: la redención. No solo para mí, sino para todos los que fueron tocados por nuestra historia. La verdad que una vez destrozó mi mundo finalmente lo había sanado, pieza por pieza, momento a momento, elección por elección. Y cuando Mark me miró y sonrió, esa sonrisa honesta y sin reservas que había comenzado a sanar mi corazón, supe que a veces los mejores finales no son los que planeamos, sino los que nos ganamos, siendo lo suficientemente valientes como para abrazar la verdad, sin importar a dónde nos lleve. La noche antes de mi primera boda, me había enseñado lo que el amor no era. Cada día desde entonces me había enseñado lo que realmente es: una elección, un compromiso y, sobre todo, una dedicación inquebrantable a la verdad, tanto hermosa como brutal. Al final, esa fue la mayor venganza de todas. No solo sobrevivir a la traición, sino aprender a amar de nuevo, con más sabiduría, más profundidad y más autenticidad que nunca. ¿Cuál crees que es la elección más importante en esta historia? Deja tus comentarios, suscríbete y comparte este video. 5 años después de la fatídica noche que lo cambió todo, me encontré en un podio frente a un auditorio lleno en la escuela de negocios. Las caras que tenía ante mí representaban la próxima generación de líderes empresariales, ansiosos por aprender de lo que se había conocido como el estudio de caso Maxwell. Mark se sentó en la primera fila, ahora jefe del Departamento de Ética Empresarial, radiante con el mismo orgullo que había mostrado el día de nuestra boda. 2 filas detrás de él estaban Eleanor y Claire, que nunca se perdían estas conferencias anuales. Pero este año fue diferente. Esta sería la última vez que contaría esta historia. Muchos de ustedes conocen los titulares, comencé, mi voz resonando en el espacio silencioso. La novia abandonada que expuso un escándalo corporativo. La mujer que se alejó de un Maxwell. Pero hoy quiero hablarles de algo más importante que la venganza o la justicia. Quiero hablarles de la transformación. Una estudiante levantó la mano. Señorita Grant, ¿qué la hizo finalmente decidir dejar de dar estas conferencias? Sonreí, apoyando mi mano instintivamente en mi vientre, ligeramente redondeado. Nuestro primer hijo. Todavía nuestro secreto. Porque algunas historias necesitan terminar para que otras nuevas puedan comenzar. Después de la conferencia, Claire se unió a mí en mi oficina, sentada en el borde de mi escritorio, como solía hacer en nuestros días de consultoría. Oliver tiene una audiencia de libertad condicional el próximo mes, dijo suavemente. Ha preguntado si hablaríamos en su nombre. La noticia no me sorprendió como lo habría hecho antes. El tiempo tenía una forma de suavizar incluso los bordes más afilados de la traición. ¿Lo harás?, pregunté. Puede que sí, admitió. Ahora es diferente. Las cartas que escribe no son del hermano que conocía. Son del hermano que deseaba tener. Eleanor lo había visitado regularmente a lo largo de los años, viendo a su hijo deshacerse lentamente de las capas de engaño que lo habían definido. Había compartido su gradual transformación conmigo, cómo había comenzado a aconsejar a otros reclusos,
ayudándoles a comprender los efectos dominó del crimen de cuello blanco en las familias y las comunidades. La fundación también había evolucionado. Lo que comenzó como una respuesta al fraude corporativo se había convertido en un movimiento global por la ética empresarial. Las perlas Maxwell, ahora exhibidas en el lobby de nuestra sede, se habían convertido en un símbolo de transformación, un recordatorio de que incluso las verdades más oscuras podían conducir a la luz. Mark me encontró más tarde esa noche en nuestra oficina en casa, rodeado de estudios de caso y trabajos de estudiantes. «Estás pensando en la libertad condicional de Oliver, ¿no?», asentí, inclinándome en su abrazo. «Estoy pensando en lo lejos que hemos llegado todos, como esa noche antes de mi boda no fue un final en absoluto. Fue un comienzo para todos nosotros». A la mañana siguiente, tomé una decisión. Escribí una carta a la Junta de Libertad Condicional, no para condenar o apoyar, sino para reconocer el cambio. El hombre con el que me iba a casar eligió el engaño por encima de la verdad, escribí. El hombre que están considerando para la libertad condicional ha elegido enfrentar esa verdad. Al final, eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Elegir la verdad una y otra vez, sin importar el costo. La gala anual de la Fundación se celebró en la víspera de la audiencia de libertad condicional de Oliver. Mientras me dirigía a la multitud, vi caras que contaban la historia de los últimos 5 años. Estudiantes que se habían convertido en líderes empresariales éticos, denunciantes que habían encontrado un nuevo propósito, familias que se habían reconstruido a partir de las cenizas del fraude corporativo. Hace 5 años, pensé que la venganza se trataba de destruir algo, concluí. Ahora sé que se trata de construir algo mejor. La mayor venganza no está en ver caer a alguien, está en ayudar a otros a levantarse. Más tarde esa noche, Mark y yo caminamos por nuestro lugar favorito en los jardines botánicos, el mismo lugar donde habíamos intercambiado votos, donde habíamos discutido por primera vez el plan de estudios de ética, donde ahora les diríamos a nuestras familias sobre la nueva vida que crecía dentro de mí. «¿Sabes lo que más me gusta de nuestra historia?», dijo Mark, con su mano entrelazada con la mía. «Es que nunca se trató realmente de venganza. Se trataba de que la verdad saliera a la superficie, como una flor que rompe a través del cemento». Pensé en el viaje, de la novia que había escuchado una verdad devastadora, a la mujer que había hecho de esa verdad su fuerza. De buscar venganza a encontrar un propósito, de un sueño destrozado a una vida más significativa de lo que podría haber imaginado. La noche antes de mi boda con Oliver había parecido el final de mi historia. En cambio, había sido la primera línea de una mucho mejor. Una historia sobre elegir la verdad por encima de la comodidad, el crecimiento por encima de la venganza y un amor que no necesitaba ser probado, porque se probaba a sí mismo todos los días. Mientras Mark y yo caminábamos a casa bajo las estrellas, toqué suavemente mi vientre, pensando en el nuevo capítulo que estábamos a punto de comenzar. A veces, la mejor venganza no está en el final de una historia, sino en el comienzo de una mejor. ¿Estás listo para un último giro en esta increíble historia? No te vayas sin darle me gusta y compartir tu opinión. Full Circle trajo el cierre más inesperado, cuando, exactamente 6 años después de esa fatídica noche en el Hotel Grand Royal, recibí una invitación que me hizo temblar las manos. Oliver había obtenido la libertad condicional y Eleanor estaba organizando una pequeña cena familiar. La razón de la reunión me detuvo el corazón por un momento. Oliver quería hacer enmiendas formales y adecuadas con todos los que había agraviado.
Mark me apretó la mano mientras nos deteníamos en la casa de Eleanor. Nuestra hija, Grace, dormía plácidamente en su asiento de coche, ajena al peso que llevaba la noche. A los 8 meses de edad, encarnaba todo lo puro y honesto en lo que se había convertido mi vida. Claire nos recibió en la puerta, sus ojos mostrando una mezcla de ansiedad y esperanza. «Es diferente», susurró mientras me abrazaba. «Realmente diferente». Oliver se puso de pie cuando entramos en el comedor. La prisión lo había envejecido. Le había quitado la pátina pulida que una vez usó como armadura. Sus trajes a medida fueron reemplazados por ropa simple y modesta, pero fueron sus ojos los que mostraron el mayor cambio. Claros, directos, sin el brillo calculador que recordaba. «Sofía», dijo suavemente, luego se corrigió. «Señora Harrison, gracias por venir». Eleanor había organizado los asientos cuidadosamente, Mark y yo en un lado, Oliver en el otro, con Claire y ella misma como amortiguadores. La cuna portátil de Grace estaba a mi lado, y la mirada de Oliver se desviaba hacia ella con algo parecido al asombro. «Es hermosa», dijo durante la sopa. «Tiene tu determinación en sus ojos». La conversación avanzó con cautela, como bailarines evitando obstáculos invisibles. Oliver habló de su trabajo en prisión, aconsejando a otros criminales de cuello blanco, ayudándoles a comprender el verdadero costo de sus acciones. Había comenzado un programa que conectaba a los estafadores encarcelados con las familias de sus víctimas, fomentando la comprensión y el arrepentimiento genuino. El trabajo de la fundación nos llegó incluso por dentro, explicó. Su plan de estudios de ética se convirtió en parte de nuestro programa de rehabilitación. Se lo enseñé a otros reclusos, sin decirles nunca que el estudio de caso era mi propia historia. Durante el postre, Oliver se aclaró la garganta. «He preparado algo, si me permiten leerlo». De su bolsillo, sacó un trozo de papel gastado. «Querida Sofía», comenzó, su voz firme pero humilde. «Gracias, no por lo que me impediste hacerte, sino por lo que me ayudaste a convertirme. Al exponer quién era, la noche antes de nuestra boda, escuchaste la verdad sobre quién era yo en ese momento. Esta noche, quiero que escuches la verdad sobre quién soy ahora». Grace eligió ese momento para despertarse, su suave llanto interrumpiendo la tensión emocional. Sin pensarlo, la levanté y se acurrucó contra mi hombro, observando la reunión con ojos curiosos. «El nombre Maxwell una vez significó poder a cualquier costo», continuó Oliver, mirando a mi hija. «Gracias a ti, Claire y mamá, ahora significa integridad. El mayor regalo que me diste no fue solo detenerme, fue mostrarme una mejor manera de vivir». Eleanor se secó las lágrimas mientras Oliver hablaba de sus planes, trabajando con el programa de rehabilitación de la fundación, usando su experiencia para evitar que otros siguieran su antiguo camino. Ya había rechazado ofertas lucrativas que lo habrían devuelto al mundo corporativo. «He aprendido que el verdadero poder no está en controlar a los demás», dijo, mirando directamente a Mark y a mí. «Está en controlarse a uno mismo, en elegir la verdad, incluso cuando las mentiras serían más fáciles». Cuando la noche llegaba a su fin, Oliver pidió conocer a Grace. Me encontré asintiendo, y Mark apoyó mi decisión con una suave sonrisa. Oliver se arrodilló ante su cuna, su rostro suave con emoción. «Hola, pequeña», susurró. «Tu madre me enseñó la lección más importante de mi vida. Espero que crezcas para ser tan valiente y sincera como ella». Al salir al fresco aire de la noche, me sentí más ligera de alguna manera.
Mark llevó a nuestra hija dormida al coche mientras yo me demoraba en los escalones de Eleanor, mirando las estrellas. «¿Sabes?», dijo Eleanor, uniéndose a mí. «Cuando expusiste la verdad de Oliver hace 6 años, pensé que nuestra familia estaba destruida. En cambio, nos diste a todos la oportunidad de algo real». La noche antes de mi boda con Oliver, me había mostrado una verdad fea que destrozó mi mundo. Pero de esos fragmentos, todos habíamos construido algo hermoso. Una familia unida no por mentiras y obligación, sino por elección y verdad. Mientras Mark, Grace y yo conducíamos a casa, pensé en el poder de la verdadera redención. No solo decir lo siento, sino vivir de manera diferente. La transformación de Oliver no fue solo un final para nuestra historia. Fue una prueba de que a veces la mayor venganza no está en destruir el mundo de alguien, sino en ayudarlos a construir uno mejor. La verdad que una vez me rompió el corazón nos había sanado a todos, de maneras que ninguno de nosotros podría haber imaginado esa noche hace 6 años. A veces, los mejores finales no son los que planeamos, sino los que nos ganamos al enfrentar nuestras verdades y elegir crecer a partir de ellas. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje. Si esta historia te conmovió, por favor, dale me gusta, compártela con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para más historias de impacto y redención. Hasta la próxima.